Mateo sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espada. Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría por caballos y luego jalado con ganchos hasta que murió. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Juan, cocido en aceite hirviendo, desterrado a una isla, milagrosamente el único apóstol que murió de viejo. Pedro fue crucificado en Roma cabeza abajo. Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo y luego muerto a golpes cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Jacobo fue decapitado en Jerusalén, fue el primero de los apóstoles en morir. Bartolomé fue martirizado por la predicación en Armenia, donde fue desollado vivo hasta su muerte. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros. Judas Tadeo fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Pablo fue torturado y luego decapitado por el emperador Nerón en Roma. Simón el Celote fue aserrado por la mitad en Rusia. Felipe fue azotado, encarcelado y luego crucificado año 54 después de Cristo, obrero diligente en Asia del Norte. Vale la pena recordar que todos ellos fueron torturados y asesinados por una misma causa: predicar el Evangelio de Jesucristo. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que
En estos días, el cristianismo es la religión más grande del mundo en términos de número de seguidores. Pero se dice que la iglesia cristiana primitiva fue severamente perseguida en los tiempos del comienzo del cristianismo. ¿Por qué la persiguieron tanto? ¿Y cómo mantuvieron su fe los primeros cristianos en medio de una persecución tan severa? Ante todo, mis hermanos, debemos comprender que la persecución y la dificultad siempre ha acompañado al pueblo de Dios y anhelamos el cielo, llevando una sincera vida de fe en cualquier época. Hace 2000 años, Satanás persiguió a la iglesia que seguía la verdad, usando el poder del mundo, especialmente con el apoyo del judaísmo, que tenía derechos adquiridos, y de Roma, que dominaba Israel en ese tiempo. No obstante, los cristianos de la iglesia primitiva empezaron a predicar valientemente el evangelio a través del poder del Espíritu Santo que Jesús derramó sobre ellos el día de Pentecostés. Mientras más los perseguían, más rápido se expandía el evangelio, incluso en las naciones gentiles, emitiendo una fuerte fragancia de Cristo como la mirra, que mientras más se rompe, más huele, mis hermanos. Después de la muerte de Jesús y sus discípulos, todos los cristianos se dispersaron. Por eso los judíos pensaron que la iglesia cristiana caería pronto. Por el contrario, la iglesia se hacía más próspera. En un solo día se convirtieron cerca de 3000 personas. Ese fue el resultado de la predicación de los apóstoles. Ellos predicaban valientemente después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. La historia de la redención en la página 264 nos relata este suceso. Dice así: los apóstoles continuaron con gran poder su obra de misericordia, de sanar a los afligidos y proclamar al Salvador crucificado y resucitado. Muchos se añadían continuamente a la iglesia por medio del bautismo, pero nadie se atrevía a hacerlo si no estaba unido de corazón y mente con los creyentes en Cristo. Multitudes acudieron a Jerusalén para traer a los enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus inmundos. Muchos dolientes eran depositados en la calle por donde Pedro y Juan pasaban, para que sus sombras cayeran sobre ellos y fueran sanados. El poder del resucitado Salvador ciertamente había descendido sobre apóstoles, y estos llevaban a cabo señales y milagros que diariamente aumentaban el número de creyentes. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en la historia de la redención. Hermanos, sorprendidos por esto, los líderes del judaísmo arrestaron a los apóstoles, los azotaron, los pusieron en cárceles públicas. Luego les advirtieron estrictamente que no predicaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero la persecución a los cristianos por parte de los judíos aceleró la expansión del evangelio a las naciones gentiles, y la obra de la iglesia primitiva empezó con mucha pasión. Entonces Satanás empezó a trabajar con más fuerza para detener la obra del Espíritu Santo. Historia de la Redención, página 264, nos dice en el párrafo siguiente: estas cosas llenaban de gran perplejidad a los sacerdotes y gobernantes, especialmente a los saduceos. Se dieron cuenta de que si se permitía que los apóstoles predicaran a un Salvador resucitado e hicieran milagros en su nombre, pronto
todos rechazarían su doctrina de que no hay resurrección y su secta pronto se extinguiría. Los fariseos percibían que la tendencia de su predicación pronto socavaría las ceremonias judaicas y quitaría todo significado a los sacrificios. Sus primeros esfuerzos por suprimir a estos predicadores habían sido en vano, pero ahora estaban decididos a terminar con ese entusiasmo. Hermanos, enemigos por doquier sufrieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva, pero ellos, a pesar de, eran fieles, eran decididos y eran valientes, porque amaban y querían honrar el nombre de su gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos fueron forzados a reunirse en tumbas subterráneas llamadas catatumbas para escapar de la persecución romana. Y esto levantaba continuamente más sospechas y dudas entre los romanos. Hubo numerosos falsos rumores que se difundieron entre la gente acerca de los cristianos. Ellos, decían, se comen a sus hijos, cometen incesto. Ya que los rumores se habían expandido en el imperio, el pueblo romano trataba a los cristianos duramente y los culpaba cada vez que había un problema en Roma. Los cristianos no podían evitar ser malinterpretados, mis hermanos, y odiados por la gente, por todo el mundo. Incluso sus vecinos, aquellos más cercanos, cambiaron su actitud hacia ellos y los trataron violentamente y cruelmente. Los cristianos fueron insultados, golpeados, apedreados por la gente. Eran injustamente acusados y arrastrados a la corte para ser cuestionados y encarcelados. Luego eran llevados al gobernador y experimentaban toda clase de torturas. La historia de la redención en la página 265 nos relata: los sacerdotes y gobernantes reunidos en concilio decidieron acusarlos de insurrección y de asesinar a Ananías y Zafira y de conspirar para privar a los sacerdotes de su autoridad y darles muerte. Confiaban en que la muchedumbre se sentiría entusiasmada para tomar el asunto en sus manos y tratar a los apóstoles como habían tratado a Jesús. Continúa diciendo la historia de la redención. Eran conscientes de que muchos de los que no habían aceptado la doctrina de Cristo estaban cansados con el gobierno arbitrario, con las autoridades judías, y ansiosos de que se produjera algún cambio definido. Si estas personas llegaban a interesarse en las creencias de los apóstoles y las aceptaban y reconocían a Jesús como Mesías, temían que la ira de todo el pueblo suscitara contra sacerdotes y les hiciera responsables del asesinato de Cristo. Decidieron entonces tomar medidas enérgicas para impedirlos. Esto es lo que nos narra el Espíritu Profecía en el capítulo 34 de la historia de la redención. No es exagerado decir, hermanos, que la iglesia primitiva es la historia de una iglesia perseguida, rodeados de toda clase de situaciones difíciles y peligrosas. Los primeros cristianos sufrieron una intensa persecución y sufrimiento. Pero no obstante, mis hermanos, consideraban esto como un honor. Consideraban un honor el ser perseguidos por causa de Dios y predicaban el evangelio todos los días por doquier. Aunque parecía que perdían la batalla exteriormente, eran victoriosos espiritualmente, tenían una vida victoriosa todos los días, porque eran fieles a Dios, porque amaban a Jesucristo, porque amaban su obra, mis hermanos. Su mente estaba puesta solo en Dios. Creían en las promesas que Él les daba. Creían en la corona que tenían en el cielo.
creían en la vida eterna. Ellos tenían una esperanza segura y pudieron correr y pudieron acabar la carrera siendo valientes y victoriosos porque tenían en mente a Jesucristo y andaban siempre hacia adelante y hacia arriba. Su mente estaba puesta solo en Dios y creían en la promesa que Él les había dado. Apocalipsis 2:10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en las cárceles para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Los primeros cristianos abandonaron su vida gustosamente por la verdad. Fueron odiados por la gente, pero fueron elogiados y apreciados por Dios. Ahora ellos son admirados por todos sus esfuerzos. Y ellos tienen una corona de vida preparada para ellos cuando Cristo venga por segunda vez. Nada, hermanos, nada puede destruir la fe de la iglesia primitiva, pudo destruir la fe de la iglesia primitiva, nada, hermanos, ni el gran poder de Roma que prevalecía en todo el mundo, ni la tradición del judaísmo que había sido transmitida por más de 1000 años, ni la frialdad, ni los celos de numerosas personas. Sin duda, esos hombres tuvieron gran fe y el mundo no era digno de ellos, hermanos. Dice la historia de la redención en la página 265. Bien podían los perseguidores de los apóstoles sentirse perturbados cuando se dieron cuenta de su incapacidad para aplastar a estos testigos de Cristo, que tenían fe y valor suficiente para convertir la vergüenza en gloria y el dolor en alegría por causa de su maestro, y había sufrido humillación y agonía antes que ellos. De modo pues que los valientes discípulos continuaron enseñando en público y secretamente también en las casas, por pedido de sus habitantes, que no se atrevían a confesar abiertamente su fe por temor de los judíos. Ah, mis hermanos, ¿y qué de nosotros? Los santos de la iglesia primitiva sirvieron como verdaderos testigos para nosotros que hoy hemos recibido la verdad del nuevo pacto. Incluso, hermanos, en esta época, cuando los derechos de un individuo y las condiciones de vida de la gente se han hecho más cómodas y seguras, Satanás trata de destruir nuestra fe usando toda clase de planes y métodos astutos. El diablo seguirá ideando planes malvados para oponerse a Dios y a su pueblo hasta el final. Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, la verdadera naturaleza de nuestra fe se revela en los momentos difíciles, no en tiempos de paz. Los santos de la iglesia primitiva tenían absolutamente fe en Dios y mantenían una actitud implacable hacia Él, esperando solo el cielo, aún estando delante de la muerte. Por eso pudieron lograr esa gran victoria espiritual. Nosotros también hoy debemos tener la misma fe, sin importar lo difícil que sean nuestras circunstancias. Nunca debemos rechazar ni abandonar nuestra fe. Los problemas son temporales, pero el mundo venidero
El mundo prometido, la esperanza que Cristo nos ha dado es eterna, mis hermanos. Tenemos que estar más alertas para restaurar la fe de la iglesia primitiva, mirando solo a Dios y el reino prometido, el reino de los cielos, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 35 al 39. Qué bellas palabras, mis hermanos. Hace 2000 años, el amor de los apóstoles por Cristo se difundió sobre Jerusalén a todas partes de Israel y a las naciones de los gentiles, destruyendo todo el poder de Satanás. Hoy, en esta época del Espíritu Santo, Dios está alumbrando la luz del Espíritu, que es 7 veces más fuerte que la que alumbró a la iglesia primitiva. Sobre nosotros, el pueblo de Dios, que cree en Él y tiene una fe verdadera basada en la Biblia. Ahora, hermanos, es el momento que tú y yo mostremos la fe, que es 7 veces más fuerte que la fe de la iglesia primitiva, de la cual el mundo no era digno. Con una fe tan grande como para sorprender al mundo, prediquemos valientemente a Dios y a Jesucristo como guerreros de la verdad. Esta es nuestra misión. Cumplámosla a pesar de, siendo fieles con el poder de Jesucristo, seremos más que vencedores, porque todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Vamos, mis hermanos, rumbo a la victoria. Vamos, vamos, estamos cerca de nuestra ciudad eterna. Dios los bendiga, mis hermanos.